por último, como este proyecto, ¿no? Que es bueno, esto es un edificio, vamos, un proyecto que acabamos de entregar. Bueno, acabamos hace como 4 o 5 meses, que es la Universidad Pablo Olavide. En Sevilla, una universidad central, que es la hispalense, y de hace 5 años para acá pues se inicia toda una serie de recuperación de un edificio antiguo, que era una antigua universidad laboral, que son todos estos edificios de aquí, que son estas barritas, que ya existían, unos edificios de los años 50 bastante bonitos, este edificio de aquí, este edificio de aquí, y ahora se proponía la ampliación de actualmente esto que viene ocupado por 5.000 estudiantes hasta 20.000 estudiantes, que era el programa un poco motivo del concurso, ¿no? El proyecto partía, yo creo, que de una circunstancia interesante con la que sumarse un poco a esa especie de idea central con la que empezábamos la conferencia. Es decir, yo creo que no podemos seguir como ocupando espacios, no podemos seguir cargándonos los espacios naturales. Tampoco podemos, casi en un esfuerzo a veces demasiado ingenuo, pensar que la arquitectura y su espacio alrededor se cuidan por sí solos, ¿no? Que todo se genera y todo aquello se hace como humano, sino que realmente tienes que poner las bases para que realmente lo sea eficazmente humano y que las cosas no se transformen. Ni siquiera se te ocurre ocuparlas, ¿no? Sino sencillamente, en un esfuerzo importante, que cualquier proyecto intente como liberar cualquier relación que impida un poco la regeneración de los sitios, ¿no? En ese sentido, el proyecto también tiene una base en el concurso bastante importante, que era la preservación de este espacio natural, que era el río Guadaira, que es este que viene por aquí, y que por tanto todo este espacio verde se incorporara a la ampliación de la nueva universidad. Nuestra opción de proyecto, adelante, fue elaborar 2 grandes piezas, que eran todas estas piezas de aquí, una y otra, que llevaban incorporadas las viviendas y los departamentos, ¿no? Es decir, aquí ven un poco un edificio de esos, estos son los departamentos, esto es una plaza, estos son las aulas, y aquí ven el edificio de aulas, ¿no? Bueno, aquí ven también las viviendas que están detrás de estas piezas, que son estas piezas de aquí, una plaza mayor, los departamentos y las aulas, cafeterías, bibliotecas y una calle corredor, ¿no? Desde la plaza uno accede a la cubierta del edificio, que es una cubierta verde, y el edificio no se posa en el suelo. Es decir, todo este espacio, que era un espacio de una plantación de girasoles, pues para nosotros era absolutamente fundamental que el campus no fuera realmente un campus como también tremendamente modificado o tremendamente un poco arquitecturizado, sino que fuera el campus tal cual. Es decir, además el campus este, curiosamente, se ha preservado porque se ha dado una circunstancia legal muy, muy interesante, y era que había un cabrero, o sea, un pastor, ¿no?, con 40 cabras, ¿no?, que vivían allí desde hace como 20 años. Entonces han adquirido servidumbre. Entonces no hay ningún procedimiento legal por el cual tú puedas expropiar a esas ovejas, digamos, o echar al pastor. Con lo cual, curiosamente, el pastor al final se ha hecho con la preservación del parque. Es decir, todo esto es un campo de girasoles que va cambiando de cultivo, pero gracias a él y a sus cabras, pues realmente todo esto es, gracias a Dios, hoy campus. Es decir, si no, estaría completamente edificado, ¿no? El proyecto partía de la restauración, o sea, de la conservación de todo ese cultivo del girasol, y consumía, se hacía muy denso en la ocupación para luego liberar completamente todo el espacio a su alrededor. Adelante. Este era un poco casi como el panel del concurso, uno de los paneles, ¿no? Se ve la cubierta vegetal que se inicia por aquí, en esta plaza, los departamentos y las viviendas, ¿no? Adelante. Esto es sin cubierta el edificio, ¿no? Los patios, la calle corredor, las rampas, en un sentido o en otro. Y hacia adentro, bueno, el paisaje un poco que se libera de todo el campo de cultivo que pasa por debajo del edificio. Adelante. El proceso de la negociación una vez que se ganó el concurso ha sido más o menos complejo, pero finalmente les voy a contar cómo ha quedado. Es decir, la historia para ser muy breve, ¿no? El edificio finalmente se prescindió de sus viviendas, las viviendas se alojaron en otro sitio del campus. Pues de estas cosas que al final los profesores dijeron que ellos no querían los estudiantes allí viviendo al lado de las aulas, y que además no querían plazas, ¿no? Porque eso de que realmente las plazas y los estudiantes les olía mal, porque organizaban las botellonas, las fiestas, y eso tampoco les gustaba, ¿no? Ir a clase por la mañana y tener que recoger las botellas, los cascos, los cristales, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final, únicamente el proyecto quedó un poco resumido en 2 grandes piezas que reúnen todas las aulas, que es esta pieza y esta pieza de aquí,
y sometido a un proceso de fases en el tiempo, con la cual todas estas piezas, que son como dos grandes huesos, se iban a llenar de aulas con el tiempo. La definición del proyecto lo que consta es básicamente la definición de ese hueso duro, donde las fases del proyecto, y dependiendo del tipo de aula, se van colocando dentro de ese hueso. Es decir, estas son unas aulas, otras aulas, otras aulas, estos son los bedeles, instalaciones, otra aula, corredores y la subida a la cubierta, ¿no? Todo el edificio se resuelve en andén, es decir, esto es un andén a campo abierto, hacia acá, y el edificio revolotea otra vez en el intento de definir como un espacio que libere completamente el suelo y que sea un espacio lo más intacto posible. Es decir, que no sea un espacio limitado, cerrado, estancado, muy definido, sino un espacio completamente abierto al campo, ¿no? Adelante. Tenemos casi como la fortuna en el sur de convivir con estas experiencias, que son los zocos, ¿no? Son calles, arquitecturas magníficas que se montan y se desmontan cada día 2 veces al día, es decir, que se habitan, se transitan y se vuelven vacías a determinadas horas, y que eso es un poco la intención del proyecto. Es decir, este es el hueso, estas son las aulas, este es el andén, adelante, y este es el proyecto definitivo. Es decir, había toda la planta baja, está completamente liberada, estos son los núcleos de comunicación, las aulas están arriba, ¿vale? Adelante. Y esto es un poco el edificio, un trozo del edificio, y bueno, el proyecto definitivo, que es este de aquí. Se ven las aulas, otras aulas que asoman por aquí a la calle Corredor, como esta de aquí, y completamente intentando que el campo sea lo menos ñoño posible, sino que sea un campo que va cambiando con el clima, que cambia con las lluvias, que se vuelve tierra, pero que en verano, a partir de abril, empieza a crecer el girasol, y que realmente el estudiante pues se mueva por ese andén donde todo el edificio es una especie como de gorro que está por encima del espacio público, ¿no? Ahí viene otra sección. Adelante. Y básicamente eso es un poco. Es decir, yo creo que no creo que evidentemente haya como situaciones de partida que sean ahora mismo en la arquitectura universales. Yo creo que eso es otra casi como constante de nuestra cultura. Creo que ahora mismo la investigación, más allá de hacer cualquier intento de arquitectura internacional, es todo lo contrario, pensar que realmente trabajas en un sitio, que la identidad de ese sitio, más allá también de la cultura, que es muy importante, está básicamente en la presencia física de las cosas, que era un poco la primera diapositiva, el primer dibujito del CODER cuando hacía el levantamiento para la Casa de Caldetas. Es decir, es una idea del lugar, una idea del sitio, que más allá también de la idea paisajística es casi como una relación muy corporal con las cosas que te rodean. Eso yo creo que es una condición casi como que nos identifica, pero nos identifica en la diferencia, nos identifica sin embargo como actitud, ¿no? Y también un poco un concepto de espacio motivado por los acontecimientos que tienes que negociar con un programa que, más allá de ser complejo o no, en la arquitectura pública, tienes que intentar restablecer un poco una mayor motivación de lo que es la vida cotidiana. Yo pensamos que la arquitectura siempre tiene que ceder el paso a la vida cotidiana, es decir, tiene que restablecer un poco lo que es la cotidianidad, más allá también de condicionarla o meterla en un raíl de comportamiento, sino que siempre sea casi como un caldo de cultivo en el fondo para el ejercicio de la libertad, que es lo casi como, más allá de la arquitectura, es lo más precioso que tiene el ser humano. Gracias.